Señor, que el anhelo del corazón de cada hijo tuyo aquí esta mañana sea pensar en llegar a realizar esta verdad, que podamos ser, Señor, hijos, que nos deleitemos en adorarte, no solo este día, no solo esta mañana, sino por toda la eternidad. Señor, no hay lugar mejor que eso. Padre, santifica tu casa, Señor. Santifica tu casa en la alabanza. Despierta el ánimo de cada uno, Señor, para que podamos entender a plenitud que no hay otra cosa mejor que poder estar delante de ti, alabándote, adorándote. Padre, gracias. En el nombre de Cristo, haz que eso sea real en nosotros. Amén y amén. Por favor, vamos a Filipenses 3:9. Quisiera hacer esta mañana un último repaso de lo que hemos estado enseñando, pero que al comentar con los hermanos pareciera que todavía no alcanzamos a captar lo que el Señor nos quiere decirnos. No es tan complicado, hermanos. Vamos ahí a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Está bien claro, pero nos cuesta captar qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Si leemos todo el pasaje desde el versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él
en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, esto no nos fue dado para que lo aprendamos de memoria. Aquí en esta diapositiva están resumidos los pasos. Yo he resumido 7 puntos. Son 7 puntos. El primer paso es recibirlo. Todos nosotros ya dimos ese paso. El siguiente paso es buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. El tercero dice ahí, ganar a Cristo. El cuarto es lo que hemos estado dándole y dándole, ser hallado en Él. El quinto dice, participar de sus padecimientos. Yo le he puesto ahí morir a la carne, él dice ahí, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Él murió a la carne. Y la meta final es la resurrección de los muertos, llegar a resucitar. Y fíjense que ahí dice de entre los muertos. Ya hemos hablado que una cosa es resucitar de los muertos y otra cosa es resucitar de entre los muertos. De entre los muertos es ahora. De los muertos es que muero físicamente, me entierran y resucito. Pero ahí está hablando de entre los muertos. Aquí entre nosotros, si alguien llega a un nivel más alto, él está vivo con relación a los demás y los demás quedan como en condición de muertos. Estoy hablando en términos relativos, ¿no? O sea, porque la resurrección no es absoluta, es un proceso que hay que llevar. Entonces, hermanos, tenemos aquí 7 pasos. Y esos pasos representan un proceso. Cada uno de nosotros debe llenar todos esos requisitos. Pablo está diciendo, todavía no he llegado a participar de la resurrección de entre los muertos. Y debemos de entender lo que está diciendo es en una forma plena, ¿no? Él ya lo recibió, ya tiene la excelencia del conocimiento de Cristo, ya está en Él y tiene problemas con los demás pasos. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Romanos dice, lo que quiero hacer no lo hago, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le falta todavía. Nosotros no tenemos que estarnos preocupando por llegar al último. A nosotros lo que nos interesa ahorita es llegar a estar en Él. Vamos al anterior. El cuarto. Eso es lo que nos interesa. Ya recibimos a Cristo. Ahora la idea es que busquemos la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, yo le doy gracias a Dios que aquí hay un grupo que ya entendió esto y que han comenzado ese proceso. Porque ese paso es un proceso que va a durar muchos años.
vamos a, por ejemplo, hemos dicho que ser hallado en Él, lo que eso significa es que yo tengo al Cristo en mi corazón, pero también he llegado al punto en que Dios me ha cubierto. Que podamos decir, yo y Jesucristo somos uno. ¿Cómo puedo medir ese nivel espiritual? Hay varios, yo solo voy a darles una escritura. Vamos a Juan 14. Juan 14. Vamos a leer del 10 al 14. El Señor Jesús está diciendo eso, ¿no? ¿Cuándo lo dice? Después de haber estado creciendo en gracia y en sabiduría. O sea, conociendo la excelencia del conocimiento del Padre. Nosotros es que busquemos la excelencia del conocimiento del Hijo. Aquí en el 10 dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y fíjense, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si nosotros podemos decir esto, es que ya llegamos a ese punto. Si no, Dios me está dando un parámetro para que mida cuándo es que ya llegamos a ese nivel, ¿no? Pero si andamos diciendo mentiras, si andamos ofendiendo a la gente, si andamos haciendo cosas que no son agradables a Dios, es porque Cristo no está hablando por nosotros. Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Jesús dice, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace, o sea, las palabras que dice y lo que hace, ¿no? De cierto os digo, creedme en el 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. O sea, alguien que no ha llegado a ese nivel, Jesús le está diciendo, creedme. ¿Por qué está diciendo esto? Por la pregunta de Felipe. Señor, muéstranos al Padre, con eso nos es suficiente. ¿Y qué le dice Jesús? Felipe, tanto tiempo que has estado conmigo y no me conoces. Si me ves a mí, ves al Padre. ¿Podemos decir eso nosotros? ¿A alguien? ¿Sí? ¿Tú me estás viendo a mí o estás viendo a Cristo en mí? ¿Cuál va a ser la respuesta? Entonces, Dios nos da parámetros para que sepamos dónde estamos. Entonces dice en el 11, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. ¿Estamos en esa condición nosotros? Si no está, hermanos, Dios no es mentiroso. Si dice que sus hijos pueden hacer esto, es porque es cierto. El problema, ¿por qué no lo hacemos? Es porque no hemos llegado a ese nivel. Dice en el 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, no es una expresión, sino que es como que si Cristo estuviera pidiéndoselo a Él. Es Él en nosotros, porque en el caso de Él era el
Padre estaba en él. Él como que si el Padre se lo estaba pidiendo a sí mismo, ¿no? Entonces dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, nosotros aplicando esas verdades o esa lectura a nuestra vida, como digo, ya todos lo hemos recibido. Algunos ya están buscando el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando buscamos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, van a suceder dos cosas. O sea, si estamos en ese proceso de buscar el conocimiento, la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, van a ocurrir en nuestra vida los dos pasos siguientes: ganar a Cristo y ser hallados en Él, ¿no? Cuando seamos hallados en Él, podemos pedir lo que queramos, pero es lo que queramos, no es lo que quiera Víctor Rivera. Ya ese lo que queramos es lo que Él quiere, es lo que Él quiere hacer, es lo que quiere, es lo que Él quiere decir. Es diferente, hermanos. Vamos a ver otros parámetros. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice: hijitos, niños, eso es lo que está diciendo, niños en Cristo, nadie os engañe. El que hace justicia, el que manifiesta la justicia de Dios, debe ser hallados en Él, no mediante nuestra propia justicia, sino por medio de la justicia que es de la fe de Cristo. O sea, que dice acá en el 3:7, hijitos, nadie os, el que hace justicia es justo como Él. ¿Somos justos como Él? No, hermanos. Ahí mismo en Primera de Juan capítulo 2, del 4 al 6, dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Eso es ser hallado en Él. Si estamos en Él, el amor de Dios ha sido perfeccionado. Otro detalle importante de ser hallados en Él es que ese requisito es válido para participar en el rapto. Dice, en el rapto dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que están vivos en Cristo serán transformados. O sea que el requisito para nosotros de participar, o sea, no tenemos que llegar hasta el último paso, al séptimo paso. Ahorita a nosotros nos interesa ser hallados en Él. Dice aquí en el
en el Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, cuando uno compara esas escrituras con la forma de vida que tenemos, nos podemos dar cuenta con facilidad que no hemos llenado ese requisito. Volvamos a Filipenses 3, versículo 8 y el 10. En el 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10 dice: a fin de conocerle. La palabra es la misma en español, pero en el griego la primera es, cuando dice buscar la excelencia del conocimiento, es ginonsko. Y cuando dice a fin de conocerle es gnosis. De ahí el hombre, el corazón humano, saca esa palabra de la escritura y se inventa una doctrina totalmente satánica, que se llama gnosis, así se llama. Pero la gnosis verdadera es el conocerlo a él. Ginosko, si ustedes buscan en el griego, van a ver que es aprender, informar, saber, es el conocimiento que estamos ahorita nosotros aprendiendo. Un conocimiento de estudio, de aprender las cosas como de memoria. Eso es ginosko. Pero gnosis es un conocimiento mayor, es un conocimiento que me ha transformado. O sea, lo anterior debe dar como resultado conocerlo a él, no solo saber de él, sino conocerlo a él. Entonces, de eso se trata, por eso es que aparece 2 veces, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros estamos en la primera etapa. Y dependiendo de nuestra diligencia, de nuestro amor por la verdad, de querernos comprometer verdaderamente con el Señor. Hermanos, ¿cómo podemos pensar que amamos al Señor y que estamos guardando sus mandamientos? Un mandamiento, uno de sus mandamientos es que estudiemos la palabra, y no todos lo están haciendo. Otro es que nos congreguemos. Él es Él nuestro Señor, o solo venimos a cumplir un requisito, una religión. Hermano, no hemos tomado en serio lo que vamos a llorar cuando vengan toda esa serie de juicios que vienen. Vamos a llorar porque la Biblia da varios ejemplos de lo que le pasa a los cristianos cuando demasiado tarde se dieron cuenta de la realidad. Les dice: ustedes buscan señal, pero no les voy a dar ninguna señal, sino que cuando resucite, cuando les dé la señal de Jonás, o sea, cuando él resucite. ¿Pero qué? Entonces, Dios mío, era cierto. Y cuando estamos hablando de resurrección, estamos hablando del último paso, la meta. Hermanos, creamos que todos vamos a comenzar recibiéndole y todos deberíamos de terminar resucitando en esta vida.
muriendo, que no haya nada de carne y que la vida de Cristo esté manifestándose a través de nosotros. Entonces los demás van a ver la verdad. Entonces, hermanos, tomemos en serio. A veces el trabajo nos aparta. Está bien, el trabajo, necesitamos el trabajo para el sustento. Pero si es imposible que por el trabajo vengamos a las reuniones, tenemos que hacer un esfuerzo, dedicarle un ratito en la noche o en la madrugada para buscarlo, que aprendamos a amarlo y que sea Él nuestro Señor. Para el primer conocimiento, para Ginosko, que es básicamente, repito, lo que estamos haciendo ahorita, a veces nos llenamos de conocimiento, pero no estamos avanzando a estar en Él. Porque este conocimiento no es la meta, es un paso para buscar lo otro, ¿no? ¿Por qué quiere Dios que conozcamos que estudiemos la palabra? Porque si estudiamos la palabra, vamos a conocer sus mandamientos. Dice, el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Pero si no estudiamos, ¿cómo? No hay manera de conocer sus mandamientos. ¿Y qué hacen sus mandamientos? Los mandamientos manifiestan la justicia de Dios. Entonces, cuando yo, después de conocer los mandamientos, los pongo en práctica, los intento, estoy practicando y darle, diariamente buscando guardar los mandamientos, entonces la justicia de Dios se va a manifestar en mi vida y voy a ser hallado en Él. Vamos a dar un paso más aquí, ¿no? Dice ahí en Filipenses 3:9. Dice, no por nuestra propia justicia, ser hallado en Él, no por nuestra propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Es bueno que meditemos algo sobre la fe. Y cuando hablamos de la fe, tenemos que entender que detrás de la fe va la gracia. Esas dos cosas están amarradas. Si tenemos fe, vamos a tener gracia. Porque por gracia es que vamos a poder llegar a cumplir todos los siete pasos. Entonces queremos dedicarle un tiempo a la fe y un tiempo a la gracia. Vamos a comenzar con la fe. ¿Qué es la fe, no? Hermanos, ahí viene la importancia del estudiar la palabra. La fe es uno de los conceptos de los que la Biblia habla abundantemente. Son muchas escrituras que hablan de la fe, ¿no? A veces nos está hablando de la fe, aunque la palabra no aparezca, ¿no? Pero el concepto de fe está ahí, está por todos lados. No vamos a poder esta mañana, obviamente, hablar de todas las escrituras que hablan de la fe, ¿no? Pero es algo que debemos de estudiar para que el concepto de fe crezca. Hermanos, la fe que yo tengo hoy no es la misma que tenía hace 20 años. Fe es convicción. Mi convicción ahora es mucho mayor.
Y tal vez ustedes pueden notarlo en la forma de hablar. Cuando uno habla, uno está seguro de eso. Entonces la fe es mayor. Hay un capítulo entero, no vamos a hablar de todo, pero hay un capítulo en la Biblia completo que habla de la fe. Y comienza definiendo la fe. Creo que todos podemos ese versículo de memoria, ¿no? Hebreos 11:1. Es por la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces, hermanos, si uno lee cuidadosamente esa definición, debemos de entender que la clave está para que tengamos la fe verdadera, la fe que nos va a llevar a estar en Él, la fe que después nos va a llevar a participar de la resurrección. Para que entendamos eso cada vez con más amplitud, hay que estudiar. Aquí vamos a aprender los mandamientos de Dios, qué es lo que Él quiere que sepamos. Aquí se nos va a decir cómo podemos llegar a estar en Él. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Entonces la Biblia me ayuda a entender qué es lo que debo esperar, ¿no? Efesios 1, hemos leído muchas veces este versículo, pero ahora es importante verlo en el contexto que estamos diciendo. 1 del 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, por favor, cuando uno estudia la palabra y va, insiste y lee, y muchas veces, lee un pasaje una, otra y otra vez, el Espíritu Santo comienza a mostrarle cosas que no hemos visto antes. Fíjate cómo empieza este versículo, esta porción, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor. Uno lee eso y entonces dice, qué tremendo. Basado en esta escritura, yo he escuchado muchos comentarios, yo lo prediqué en algún momento, que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy espiritual. Pero cuando leemos Apocalipsis, vemos que la espiritualidad de la iglesia de Éfeso no era como uno piensa. Pero ¿cómo me di cuenta de eso, no? Por estar estudiando una y otra vez. Entonces dice, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pero obviamente este amor es como el amor que tenemos nosotros ahorita por otros, por los hermanos, que es un amor que mientras no me comprometa mi economía, mientras no me comprometa mi comodidad, yo estoy dispuesto a dar ese amor, lo que me sobra, te lo doy a los demás. Pero no es la enseñanza del Señor. Luego dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, cuando yo comienzo a leer esto, me doy cuenta que lo anterior es pequeñito. O sea, la fe que tienen ellos y el amor que tienen por los hermanos es una forma sencilla como la nuestra ahorita. Pero Dios nos está llamando a que pasemos de este nivel a otro nivel más alto. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que esperamos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de esperar? Lo que Él nos dice, no cualquier cosa. Dice, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Eso debemos de conocer y debemos de esperar. Las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. Eso es lo que debemos de esperar. Colosenses 1:27 es otro versículo que lo andamos regalando a cualquiera, ¿no? 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, nosotros, que es Cristo en ¿dónde están? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y entonces, lo que decíamos ayer, le enseñamos a la gente que con solo recibir a Cristo, y entonces ya Cristo en nosotros. Pero ¿qué está diciendo ahí? Ahí está hablando de el momento en que lo recibimos. Cristo en nosotros nos permite tener la esperanza de su gloria, la gloria de su herencia en los santos. O sea, no es que ya con solo recibirlo ya estuvo. No, lo que está diciendo acá es que Cristo en nosotros nos debe dar la esperanza, la certeza de que vamos a tener su gloria. Es diferente. Para que quede más claro, vamos a Romanos 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, ahí está. ¿De qué está hablando eso? Del momento de nuestra conversión. Justificados pues por la fe, fíjense, desde ese momento, o sea, el acto de profesión de fe, mi conversión, debe ser un acto de fe. Y para que yo tenga fe en eso, que crea, que tenga la certeza, yo necesito que antes me expliquen qué es lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y cuando lo creo, entonces yo abro mi corazón y le digo al Señor, ven a morar. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia?
empujar a la gente, obligarlo a que diga una oración. Pero ahí no hay nada de fe, en la mayoría de casos. Hay gente que sí lo hace con fe, ¿no? Yo estaba acá predicando y al finalizar el culto, alguien salió de atrás, se vino por este lado y dijo: yo quiero recibir a Cristo, llorando. Eso es de alguien, porque no fue la primera vez que había venido, sino que después de varias veces de haber venido, a través de la predicación ella entendió lo que el Señor quiere hacer y que él la estaba llamando, y entonces viene llorando a hacer su profesión de fe. Nadie la empujó, nadie la obligó, nadie la amenazó. Si no aceptas a Cristo, vas para el infierno. Ahí no hay fe, hermano, ahí hay miedo. Entonces dice, sigamos leyendo aquí: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada. O sea, después de que recibimos a Cristo, por la fe tenemos entrada a la gracia, porque sin fe no hay gracia. Entonces tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, otra vez, de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de esperar nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra fe? La esperanza, la certeza de que en nosotros se va a manifestar la gloria de Dios, que vamos a poder hacer milagros más grandes que los que Jesús hizo durante su ministerio terrenal. Todavía no entiendo a qué se refiere el Señor cuando dice que podemos hacer milagros mayores. Pero ahí lo dice, Él lo dijo. Yo lo creo. Entonces ya todos recibimos a Cristo, todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza a partir de ahí? Debe ser que la gloria de Cristo se manifieste en nosotros, que los demás cuando nos vean puedan decir: ahí está Cristo, ese es Cristo. ¿Cuál es el problema, no? De que esto no sucede así, ¿no? ¿Por qué después de 100 años de evangelio en este país, en lugar de que la iglesia tenga más fe, estoy hablando en términos generales, la iglesia de este país, que en vez de que la iglesia tenga más fe y que tenga esa esperanza de gloria, después de 100 años hemos ido para atrás? El Señor dice: cuando yo venga voy a hallar fe en la tierra. Él sabía qué es lo que iba a estar pasando. La iglesia no tiene fe, hermanos. ¿Cuál es la fe que tenemos ahorita? Si yo estoy enfermo, entonces comienzo a pedirle a Dios y digo yo, estoy hablando por experiencia. Una vez yo tenía el problema de mi garganta, que no podía hablar. Vino un evangelista famoso, yo no lo conocía, pero al oír y leer sobre él, supuestamente era un hombre que hacía sanidad. Entonces vino y
tuvo una reunión en el estadio Maico González, y entonces yo quería ser sanado y fui. Estuve creyendo, estuve en esa reunión creyendo, con fe, entre comillas. Entonces al final de su predicación él oró y todo eso, y no pasó absolutamente nada conmigo. Me he regresado y prácticamente me regresé a pie desde el estadio Mágico González a mi casa, pues no es mayor. Entonces llegué a la altura del García Flamenco y comencé a caminar. Le dije: Señor, yo estoy seguro que tú puedes hacerlo. Sáname. Yo quiero predicar tu palabra. Sáname. Creyendo, hermano. Y hasta el día de hoy, nada. Entonces, ¿qué sucede, no? Y leíamos en Juan 14 que todo lo que pidiéramos en su nombre os será hecho. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con las iglesias, incluyendo la nuestra? El día jueves es un día, el jueves es día de oración. De algún momento tomamos la decisión de comenzar con media hora antes del culto, con media hora de oración. ¿Por qué la gente no asiste a las reuniones de oración? Porque sus peticiones no son contestadas. Entonces en la carne nos frustramos. Y entonces, ¿para qué voy a ir? Ni el jueves, ni el domingo media hora antes. Digamos, cuando oramos por nosotros mismos, cuando tenemos algo malo. A veces oramos por otras personas. Ahí por lo menos tenemos la excusa de decir: él no tuvo fe. Entonces, yo sí tengo fe, pero él no se sanó porque él no la tiene. Tenemos por lo menos esa excusa, ¿no? Fijémonos en la definición. Es la certeza, la fe es la certeza de lo que esperamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando yo? Sanarme yo. ¿De quién es el deseo? Mío. Cuando oramos por otro estamos orando para que suceda algo que yo quiero. Eso no necesita revelación, espíritu de sabiduría ni revelación. Entonces, la Biblia me dice que debo esperar lo que Él ha dicho que esperemos. Y si seguimos ese camino, vamos a llegar a estar en Él. Entonces, todo lo que pidamos, porque Él lo va a pedir, o será hecho. No sé cuál es su experiencia, pero a veces de 10 oraciones, Dios contesta una. ¿Por qué sucede eso? Porque además de la fe, está la esperanza. La fe tiene otro elemento que lo hemos dicho varias veces, ¿no? La fe viene por el oír.
Entonces, hermanos, por ejemplo, digamos en mi caso, yo oro todos los días, mañana y tarde, por Alexandra, por mi esposa, por la hermana Narci, todos los días. Entonces, cuando yo oro, yo creo que Dios sana, tiene el poder para hacerlo. Entonces, cuando oro sin haber escuchado su voz, lo que tengo es una esperanza, no es fe, es esperanza en su misericordia. Y Dios en su misericordia a veces responde y otras veces no. Pero si Él me dice, ora hoy por Alexandra y ella va a sanar, entonces en ese momentito yo tengo la certeza, aunque la presión de los ojos se le aumentara, yo le puedo decir a ella o al hermano Ismael: hermano, no se preocupe, Dios me dijo. Hay una certeza, una convicción. ¿Por qué? Porque lo oí. Lo oí de Él. No es una esperanza para lograr algo que yo quiero, es una esperanza falsa. O sea, más bien eso no es fe. Sí es esperanza, pero es una esperanza para tener algo que nosotros necesitamos. Y ahí está la diferencia. Cuando Él me habla, entonces mi fe va a crecer. Entonces vamos a continuar esto el próximo domingo, viendo nuestro patrón, algunos detalles de nuestro patrón para la fe verdadera, que la encontramos ahí mismo en el capítulo 11 sobre la vida de Abraham. Él es nuestro modelo. Esa fe, la fe de ese hombre, es la que nosotros debemos de tener. Amén. Hermanos, o sea, cuando oremos por alguien, si no, Dios no nos ha dicho algo, ¿qué es lo que hacía Jesús? Dice que el Padre le despertaba el oído cada mañana y cada mañana le decía lo que tenía que hacer. ¿Cómo sé eso yo? Porque Él decía: yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. Entonces, cuando Él lo decía en la mañanita, cuando Él lo buscaba, hoy vas a hacer esto, vas a sanar a Lázaro, vas a sanar a la mujer del flujo de sangre, vas a hacer esto, hoy vas a ir a la cruz. Y yo no fui rebelde ni me volví atrás, dice. Porque lo serio de oír la voz de Dios es que ahí sí tenemos que obedecer. No tengo la cita, pero hay una cita que dice claramente que Dios en su misericordia no nos ha abierto el oído, porque sabe que no vamos, la condición que estamos, no somos capaces de obedecerlo. Y si Él me dice algo y yo no lo obedezco, entonces voy a caer en manos del Dios vivo. Y es terrible caer en las manos del Dios vivo. Entonces, en su misericordia todavía no nos ha abierto el oído en forma plena. Pero lo primero que tenemos que hacer para la fe es oír su palabra. Amén. Dios les bendiga, hermano.